Otro mejor lugar. No hay otro lugar mejor que estar contigo, Señor Jesucristo. Y en este día, Padre Celestial, tú nos libraste de males, nos libraste de engaños, nos libraste de trampas que Satanás puso en nuestro camino. Fueron descubiertas y fueron desechas. Y todo enemigo que vino por un camino han sido esparcido por siete. Así que podemos declarar que estamos en victoria, Señor, y en esta noche declaramos que estamos en victoria. Si tú estás viendo la grabación en cualquier tiempo del día, declara que es tuya la victoria que Jesús te ha dado. Tienes que creer en la victoria que Jesús te ha dado, porque así Él nos dice que Él es mayor que aquel que está en el mundo, que es Satanás, el diablo, sus demonios. Y cualquier cosa que Él quiera hacer para que la bendición de Dios tenga interrupción. Leemos tu palabra, Padre Celestial, y cómo es que Daniel estaba en ayuno, en oración, en súplica, en gemido, en quebranto, y tomó algo de tiempo para que el arcángel Gabriel pudiera traspasar esa guerra que se estaba presentando en los aires, esa guerra espiritual. Tanto así que el arcángel Miguel tuvo que venir a ayudarles para que hubiera una apertura y que el arcángel Gabriel fuera y le diera el mensaje a Daniel. Así, Señor Jesucristo, nosotros tomando ese ejemplo, vemos, Señor, que hay mucha guerra espiritual y también guerras humanas. Vemos, Señor Jesucristo, que sin ti nada somos. Y sabemos que la victoria es nuestra y por eso declaramos victoria sobre todo asunto que estamos llevando a cabo, Padre. Declaramos, Señor Jesús, que tu misericordia se hace presente, Señor, cada hora, cada día, cada noche en Ucrania, que traes consolación a las familias, Señor, de rusas que están sufriendo las consecuencias de esta guerra, de esta invasión a Ucrania, y las familias de Ucrania, Padre, las desplazadas, las que han huido, este éxodo de tanta gente, de millones de personas que han huido del país, y más millones que se han quedado en su propio país. Señor Jesús, ten misericordia, Padre, provisión en todo sentido. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia. Gloria al nombre del Señor. Padre Celestial, nosotros sabemos que tú estás haciendo algo especial en cada familia aquí representada, Señor, los que están en vivo y los que están en la transmisión. Tú estás haciendo algo especial, Señor, en cada uno de ellos. Te damos gracias. Te damos gracias por la vida de Mariné. Te damos gracias por la vida de Marta, una vez más, Charo, Marcos, Belkis, Marta, Jorge en Perú, cuando vea la grabación, Ana y los que están ahí con ellas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Evelyn. Bueno, espero que Daniela también está ahí en el nombre de Jesús. Bendición a cada uno de ellos, Padre. Ahí están tus ángeles. Ahí están tus ángeles protegiendo a cada familia representada. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias. Oh, pudiéramos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Y así lo clamamos, y así lo oramos. Es tremendo estar hablando con el Señor. Él siempre está haciendo algo con nosotros. Nada le toma de sorpresa, nada le toma, eh, por decirlo así, de una manera casual. No, Dios sabe las cosas que están sucediendo y Él nos revela a nosotros por medio de su palabra situaciones y cosas que van conforme a su palabra para que estemos alertas, que estemos pendientes y que sepamos qué es lo que viene. Y si hay cosas que sí las hay, que no sabemos que vienen, Él nos auxilia y sus ángeles están activos, están prestos ahí para ayudarnos. Qué tremendo es estar en la presencia del Señor y que ustedes hayan apartado este tiempo para estudiar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Así que puedo decir en esta noche, en este momento, yo voy a escuchar tu voz, oh Padre. Yo voy a escuchar tu voz porque voy a leer tu palabra. Tú me vas a hablar en esta noche, en este momento, porque voy a leer tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre y tu palabra es verdad, es viva y eficaz. Y es tremendo, ¿verdad? Saber que nuestra mejor plática es la que podemos tener con nuestro Padre Celestial.
Y si tú haces una evaluación de tus conversaciones durante el día, con las personas con las que tuviste comunicación, la interacción que tuviste con el ser humano en este día, si haces un análisis, te vas a dar cuenta, pues, de que Está diciendo que está vas a grabando. saber cuál es la mejor Que sí, plática que hayas tenido. Y creo que alguien están ahí, hagan el mute, alguien ahí que no sé quién tiene. Ok, ya, gracias. Perfecto. Entonces, si haces una evaluación, tú te vas a dar cuenta y vas a determinar honestamente con quién fue la que tuviste la mejor plática durante el día. Tal vez tú dices, bueno, yo la verdad que no tuve ninguna buena durante el día, ¿no? Pero vamos a suponer que durante el día tú tuviste interacción con algunos o con unos cuantos y puedes evaluar con quién fue que tuviste la mejor conversación o la mejor comunicación. Y comunicación no solamente es hablar de parte tuya hacia la persona con la cual estuviste hablando, sino también saber aprender a escuchar a la persona que está hablando contigo y darles oportunidad. Digo todo esto porque vamos aquí a lo medular, que es la plática que con mayor expectativa debemos de crear en nuestro corazón en cada día determinado, de lunes a domingo, los 12 meses del año. Pero bueno, vamos a centralizarnos en un día. ¿Cuál fue tu mejor plática? Ya dijimos, eso tú lo determinas. Pero entonces, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cuál debería de ser tu mejor plática? ¿Qué conversación deberías de disfrutar más? ¿Qué comunicación deberías de estar anhelando y deseando tener en este día en particular, el día de mañana, el día que le sigue? La mejor comunicación, la mejor plática de aquel que se dice ser cristiano, redimido por la sangre de Cristo, es estar con nuestro Padre Celestial. Y no quiero que lo veas desde un punto de vista religioso porque no es de esa manera. La conversación, la mejor plática que tenemos nosotros como cristianos es con nuestro Padre Celestial. Es la mejor plática que puedes tú tener durante el día. Y por supuesto, debajo de esa mejor plática, también tener una plática muy buena y también se le puede decir mejor si tú estás casado, tu esposa con tu esposo, tu esposo con tu esposa. Y así podemos ir desglosando la familia, etcétera, etcétera. Pero vamos al punto principal, ¿no? Una vez más, utilizo la palabra lo medular, que es nuestro Padre Celestial y Jesucristo es el que nos enseña. Es la mejor plática que podemos tener es con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Escuchar la voz del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo también nos envuelva en su presencia, hablar con Él y también permitir que Él nos hable en algún momento. No sé si en este módulo me gustaría mucho hablarles sobre esperar en Dios. Y en la espera está la respuesta. En la espera está la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es una enseñanza tremenda que está en la palabra del Señor. En algún momento te la voy a compartir, no sé cuándo, la verdad, pero ahorita mismo es lo mutuo, es lo intercalado. Cuando hablas con tu Padre en el nombre de Jesús, cuando ves a Jesús que se presenta donde tú estás orando, no tienes que verlo físicamente, no tienes que verlo, tú sabes cuando Él está ahí. Tú sabes cuando Él te está poniendo atención y empezar a intercambiar palabras y tener ese tiempo donde tú te expresas y también dejar que el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo empiece a hablar a tu corazón. Y hay momentos en la oración donde no hay palabras, por decirlo así, no me malinterpreten, sino esa atmósfera de la presencia de Jesucristo, de su Espíritu Santo,
Es una atmósfera totalmente llena de la gloria de Dios, donde te quedas sin palabras cuando eso sucede. Pero muy bien, vamos a irnos por parte, pero quiero que te recuerdes lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Ahorita ahí están los versículos, de hecho, vayan buscándolos, los versículos, ahí los tenemos en la pantalla. Eh, Primera de Tesalonicenses 5:17, Mateo 6:7, vayan buscándolos por lo pronto que yo estoy compartiendo. Pero mira, cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a cuando los discípulos de Juan el Bautista eran enseñados por Juan el Bautista, Juan el Bautista les estaba enseñando a comunicarse con el Padre Celestial, es decir, orar como lo conocemos tú y yo, orar. Entonces, los discípulos de Jesús vieron a los discípulos de Juan el Bautista y luego dijeron, hey, espérate, esta práctica, esto que están haciendo ellos, no lo hemos visto nosotros y Jesús no nos los ha enseñado. Lo que no sabían es que estaban enfrente de Dios. Lo que no sabían es que estaban enfrente de Dios encarnado, una materia visible. Jesús, siendo Dios, está enfrente de ellos. Entonces, ellos no se daban cuenta que cada vez que hablaban con Jesús y Jesús hablaba con ellos, había una comunicación íntima entre ellos, entre Jesús y los discípulos y Jesús, que ellos no se daban cuenta porque no se había convertido en una revelación todavía, no se había convertido en una necesidad, no se había convertido en algo que ellos eventualmente en su momento iban a tener que aprender. Pero bueno, entonces ellos le dicen a Jesús, Jesús, vemos que los discípulos de Juan el Bautista están orando y tú no nos has enseñado a orar. Entonces Jesús ya empieza pues a enseñarles de la manera que uno se presenta ante el Señor. Y fíjate las palabras que estoy utilizando y tú las puedes poner en balance, no hay problema, ¿no? Pero fíjate las palabras que estoy utilizando. No lo estoy dogmatizando, no lo estoy poniendo en una fórmula, en una ecuación, en una fórmula para encontrar el volumen de un espacio. No estoy poniéndolo en una fórmula donde puedes encontrar el área de un cuadrado. No, pon atención las palabras que estoy utilizando. Tú te presentas. Jesucristo les iba a enseñar y les enseñó de la manera que se presentan, la actitud, el corazón, el significado, la revelación, la intimidad, el cómo hacerle. Es algo tremendo, pero mira, fíjate cómo el Señor utiliza la palabra oración. No nos vamos a ir al griego, ¿verdad? No, porque en su momento, a ver si nos da tiempo, ¿no? Pero si tú lees el capítulo 6, ok, y extraes la palabra ahí donde se refiere Jesús, oración, orar, en el griego te vas a dar cuenta lo profundo que es. Pero bueno, en su momento vamos a tener de repente un espacio para tomar el tiempo y hablar sobre eso. Pero bueno, mira cómo Jesús empieza diciéndoles, muy bien, pues, Jesús les dice, les voy a enseñar. Vosotros pues oraréis así. Ahí está. Está utilizando la palabra orar. Por primera vez los discípulos estaban escuchando esta oración. Perdón, esta palabra. Tienes que recordar que ellos no la conocían antes. Recuerda, los discípulos eran judíos, junto con Jesús. Jesús era judío. Los discípulos eran judíos, estaban capacitados, entrenados, educados conforme al Tanakh, que es el Antiguo Testamento, eran judíos. Ellos conocían la historia de Moisés, la creación, Josué, Elías, Eliseo, los profetas mayores, menores, etcétera. Ellos sabían eso, ellos se sabían las historias, pero todavía no entraban en la atmósfera de lo que es la presencia de Jesucristo cuando tú puedes hablar con él. Ahí sí que sí, en cualquier lugar y también en el templo y también cuando en tu oración privada. Ya luego vamos a hablar sobre eso, pero quiero que le pongas atención. Dice, vosotros pues oraréis así.
Entonces, ahí le puedes poner 2 puntos y vamos a continuar, no en este programa, sino en el próximo. ¿Por qué? Porque quiero que le pongas atención a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Y estoy dando una introducción. Estoy dando una introducción para despertar en ti la gran bendición que tienes de poder estar con Él. Y al estar con Él, al presentarte, escucha el vocabulario que estoy usando, al presentarte, puedas conversar, puedas tener tu mejor plática y también permitir a que Él te hable. Necesitamos que los cristianos, no todos, pero un buen volumen de ellos necesitan aprender a callar y no estar hable y hable y hable cuando están orando. Hay un momento donde tienes que entrar en la paz de su presencia, entrar en la espera de su presencia y dejar que Él te hable y dejar que Él te escuche. Y espero que no me estés malinterpretando. Cuando uno, vamos a estar hablando, no el día de hoy, sino el próximo programa, el de más arriba, el de la semana de más arriba. De repente vamos a estar hablando de la intercesión, cuando tú estás hablando, intercediendo y tú estás dándole y guerreando. También cuando pides personalmente. Y yo sé que algunos de ustedes saben estas cosas que estoy diciendo, pero sí me gustaría mucho que entendieras el disfrutar estar con Él. El tener el pensamiento de que digas, wow, mañana voy a platicar contigo. Hoy platiqué contigo, fue espectacular, fue tremendo. Te conté mis problemas, te conté cómo me sentía. Pude sentir que me entiendes, porque así me dice tu palabra, tú me entiendes. Tú sabes lo que es sentir la angustia, tú sabes lo que es sentir cuando estamos pidiendo y de repente entre más pides, más guerra viene. Oh, simple y sencillamente un día espectacular, no hubo ningún tipo de contratiempo ni de percances. Cada día es diferente en su propia manera de ser, por decirlo así. Hay días buenos y hay días malos, Efesios capítulo 6 lo dice. Pero sí que despierte en ti, aunque tú sepas toda la Biblia, eso no te hace mayor ni menor ni en el medio, no. Saber la Biblia es llevarle a esa dimensión. Cuando tú estás con Él, no solamente dices como algunos dicen, sí, oro, o sí, estoy haciendo oración, o sí, voy a interceder. Y algunos solamente lo limitan en palabras, pero no se dan cuenta que el que está ahí es Dios. Quien está ahí viéndote es Dios. Ponte a pensar la persona más importante para ti en este mundo. La persona más importante, más elocuente, más influyente, etcétera. Y esa persona que tú admiras por sus capacidades, sus cualidades, sus características, etcétera. Ya sea el deporte, la actuación, el canto, la política, hasta lo eclesiástico. Una persona que tú digas, ay, yo sí realmente me gustaría platicar con esta persona en, válgame la redundancia, presencialmente. Ponte a pensar. ¿Tú quisieras platicar con esa persona presencialmente e intercambiar palabras? Y estar ahí, escucha. Por eso empecé así. Estar ahí. Presentarte ahí. Y estando ahí, las palabras vienen de un lado y del otro, de parte tuya, de parte de esa persona. Ahora, trasládate. Deja a un lado a esa persona, cualquiera que sea. Y date cuenta que cuando tú dices, voy a orar, realmente ahí está Dios. Está presente. Está presente. Muy bien. Ok, aquí me puedo quedar así como patinando, ¿no? Porque
no patinándome, sino meditando, porque para mí es muy profundo, es una bendición muy grande, es algo que no puede entenderse con la mente humana. Que el mismo Dios esté ahí contigo poniéndote atención y viéndote, eso es algo que no se comprende con la mente humana. Muy bien. A ver, ¿quién tiene Primera de Tesalonicenses 5:17? ¿Quién lo puede leer, por favor? Y ahí nos ayudan a quitar el audio. Ahí manden un mensajito, una manito, no sé cómo se hace, pero ¿quién quiere leer Primera Tesalonicenses 5:17, por favor? Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Simple y sencillamente. ¿Qué dice ahí? Ora sin cesar. Ahora, esta es la revelación que recibe el apóstol Pablo. Él está ya en un ámbito, en un estatus espiritual donde conoce de la manera que se mueve Dios en la oración y el estar ahí. Ahí está el punto. Desde que empecé en este momento, en esta clase, ¿no? El estar ahí. Pablo sabía eso, el estar ahí cuando dice voy a orar. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Primera Tesalonicenses 5:17, un versículo muy cortito, dice, orad sin cesar. Es decir, es un estilo de vida. Es decir, no espero a interceder por X o Y cuando venga el domingo o cuando me encuentre con esa persona. No, voy a empezar a interceder desde ya, porque Dios está aquí y cuando me encuentre con ese intercesor, cuando me encuentre con esa hermano en Cristo, cuando vaya a la iglesia, cuando vea al pastor, cuando vea al otro pastor, asistente, cuando vea al líder, o a la hermana Juanito o a la hermana Panchita, por decirlo así, hey, les voy a decir, hey, quiero que me apoyen a orar. He estado orando, intercediendo por esta situación. Estamos hablando ya de una intercesión colectiva, ya en algún momento más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero quiero que te des cuenta la revelación vivida del apóstol Pablo en decir Primera Tesalonicenses 5:17, le está diciendo a la iglesia, es que la oración es continua. La oración no es cuando te vas a ver con alguien. Sí, es importante y se tiene que hacer porque es bíblica. Sí, la oración no vas a esperar a que sea cuando sea el estudio bíblico. Sí, la oración no vas a esperar cuando sea el discipulado. Sí, la oración no va a ser cuando, como repito, cuando me toque ir a la iglesia el domingo o entre semana, cuando hay culto de oración. Ah, sí. En el culto de oración es cuando realmente me escucha Dios. Claro que Dios te escucha ahí, pero Dios también te quiere escuchar cuando tú le hables en cualquier momento del día. Ok, cuando se convierta en una vivencia. Orad sin cesar. Convierte tu devoción en una vivencia. En la mañana, al mediodía, en la noche, hasta cuando duermes. No sé a cuánto les ha tocado, ¿no? Que están orando dormidos. A mí me ha tocado, ¿no? Y también me ha tocado escuchar, ¿verdad? He escuchado también a mi esposa cuando la toma el Espíritu y el Espíritu la toma, el Espíritu Santo y está intercediendo por algo en particular que Dios está poniendo en su corazón, en su espíritu, Dios está renovando, yo qué sé. Yo le digo al Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Yo entiendo que mi cuerpo tiene que recuperarse, tiene que dormir, pero sí deja mi espíritu despierto. Y me gustaría que en esta noche me hablaras. Ya corre a cuenta de Dios, qué es lo que quiere hacer durante ese momento de la noche. Pero bueno, una vez más, y sé que estoy utilizando un poquito la repetición, pero sí me gustaría mucho que entendieras el nivel, el estatus espiritual. Lo voy a poner de esta manera. El caminar devocional es a lo que me refiero.
El caminar devocional que debemos de tener tú y yo, tú y yo. Una vez más, Primera Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. Es decir, es, es parte de tu vida. Es decir, es tu estilo de vida. Es decir, es tu vida. Es decir, es ese oxígeno que tú respiras. Ese oxígeno que tú respiras. Que se inflan tus pulmones, bajan los pulmones, se inflan, están en constante movimiento. Muy bien, perfecto. Ok, en Mateo 6:7, el Señor se asegura, antes de decir ustedes oraréis así, y no voy a entrar mucho en el tema de, antes de de los versículos que le quiero poner énfasis, por ejemplo, desde el versículo 9 hacia adelante, pero sí me gustaría que entendieras lo que dice ahí la palabra, y muchos de ustedes ya lo han escuchado, ¿verdad? ¿Quién quiere leer Mateo capítulo 6, versículo 7? ¿Quién lo tiene listo? Rapidito ahí. Aquí lo tengo listo, Gaspar. A ver, léalo, por Dice, favor. y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muy bien, aquí estamos hablando de una oración religiosa. Es una oración religiosa y yo sé que tú lo sabes. Pero muy bien, mira, quiero llevarte un poquito más, un poquito tan siquiera, vamos a escarbar un poquito más y vamos a entrar más profundo ahí. Cuando dice la palabra vanas repeticiones, no meramente se está refiriendo a una oración en particular, sino se está refiriendo a una actitud de una copia en utilizar palabras sin sentido. El estar, escúchame, el estar perdón, el no saber, el ser inconsciente, no por accidente, sino por intención. Escucha bien lo que estoy diciendo. Tener la ignorancia, la inconsciencia, porque así lo quiere la persona, de no saber que está con Dios, y empieza a utilizar palabras y palabras y palabras que no tienen sentido. Son palabras vanas, pero se escuchan muy bonitas, pero son religiosas. Hasta se menciona el nombre de Dios, hasta se menciona el nombre de nuestro Señor Jesús, que Él está aquí con nosotros ahorita mismo, que nos perdone, por favor. Pero ponte a pensar, sí, a eso es a lo que se está refiriendo. Claro, está enfatizando a los fariseos, este grupo religioso que solamente buscaban el dogma, solamente buscaban el quedar bien, el utilizar el vocabulario que ellos conocían, que ellos sabían humanamente hablando, porque conocían todo el Antiguo Testamento, se lo sabían todo, mejor que tú y que yo, mejor que tú y que yo, se lo sabían. Eso te lo puedo garantizar, eran maestros. Pero entonces sus oraciones eran superficiales, fluctuantes, eran oraciones huecas, así, completamente huecas, no tenían ningún tipo de significado, de amor, de corazón, de vivencia, de actitud hacia Dios, en adoración, etcétera. No. Y bueno, y lo podemos trasladar a la época moderna, ¿no? Desde hace vamos a, solamente por poner una cifra, ¿no? Pero desde 700 años para acá o hasta 1000 años para acá, pero podemos irnos un poquito más, un poquitito tan siquiera atrás, unos 100 años atrás. Oraciones impresas que la persona fue enseñada a solamente leerlas o escucharlas, pero no significan realmente gran cosa. Solamente siguen un patrón religioso. La oración a San Judas, la oración a San Mateo, y la oración a y la oración a la Virgen Fátima, la oración a la Virgen María, la oración, tantas oraciones, pero son impresas. Y algunas son muy, las que están dirigidas a Jesucristo son muy bonitas, algunas de ellas. Las que están dirigidas a los santos, pues están reprobadas, obviamente, porque es idolatría. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, nadie más. Pero entonces, también tomando trasladándonos a nuestro mundo cristiano, también hay cristianos
que no tienen una pancarta, que no tienen un papelito con una oración impresa, sino que escuchan en la iglesia ciertas oraciones de ciertos hermanos o de cierto pastor y utilizan la misma oración. Pero en realidad cuando le están diciendo no significa gran cosa para ellos. Ojalá se significara. Y algunos sí, otros no. Y hay otros que se hacen tremendos actores, que pretenden estar orando y están hablando y diciendo cosas muy bonitas. Y ay, mira qué elocuente, qué bonito se escucha esto y lo otro, pero acá adentro pues, está hueco. Son vanas repeticiones. Desde cualquier espectrum, desde cualquier punto de vista, desde cualquier perspectiva que lo veas, si no sabes estar presente, si no sabes, una vez más repito, si no sabes estar con Él, entonces tu oración, tus palabras no tienen ese fundamento, no tienen esa profundidad. No tienes que hablar bonito. A lo que me refiero es que no tienes que ser elocuente. Si lo eres, qué bueno. Excelente. Pero tú cuando estás con Él, eres tú. Grábate eso, por favor. Tú cuando estás con Jesús, sé tú con Él. No trates de ser aquel o aquella de la iglesia. No trates de ser ese pastor o aquella pastora. No. No hay nada que impresione más a Jesucristo que tu corazón sincero y humillado delante de Él. Que sepas estar. Y que entiendas. Y que puedas decir, mi mejor plática la tuve hoy. Y a veces hay pláticas que son difíciles. Hay pláticas que son tranquilas, pláticas de gratitud, pláticas de reconocimiento, pláticas, ¿por qué no decirlo? Donde la tristeza viene y acoge, cuando el afán se convierte en una lucha muy fuerte. Tú vienes a Él de cualquier manera que tú te encuentres espiritualmente, emocionalmente. Cualquier cosa que esté sucediendo, cualquier cosa que esté sucediendo, pero tú dices, he platicado contigo y ha sido lo mejor. ¿Por qué? Porque has aprendido a estar con Él. Muy bien. Ok. Y ya vamos a acabar. Vamos a dejar los otros versículos pendientes, pero sí, sin antes, vamos a Mateo 14:23. Mateo 14:23. ¿Quién lo tiene? Mateo 14:23. ¿Quién lo quiere leer, por favor, si son tan amables? ¿Quién se anima? Yo lo leo. Léalo, pues, por favor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Exacto. Amén. Ok, fíjate, Jesús sabía estar con la gente. Jesús sabía estar con una persona individualmente. Jesús sabía estar con sus discípulos. Jesús sabía estar con Pedro y Juan. Jesús sabía cómo hablarle a los fariseos, a los saduceos. Jesús sabía cómo estar en el templo y llamar la atención de ellos en decirles en forma correctiva, en forma de corrección. O sea, es que lo que están haciendo aquí está mal y eso. Si se recuerdan cuando entró al templo, dice, hey, este es un desastre. Tienen vendimia afuera y están tomando ventaja de la gente que viene a dar su ofrenda, porque aquí ustedes tienen los palominos, los animales, eso es un relajo. Y voltea las mesas, y sí, te recuerdas, bueno, ya ves, se me pasa el tiempo. Y dice, mi casa era llamada casa de oración. Bueno, ese es otra clase, otro tema. No otro tema, sino otra clase en relación al mismo tema sobre la oración. Jesús sabía estar con la gente
Y también Jesús sabía estar con la multitud. Pero para Jesús, el mejor momento, la mejor plática que él tenía era cuando estaba a solas con quién, con el Padre. Y ese versículo que acabamos de leer, Mateo 14:23, despedía a la multitud, ya estuvo con ellos, estar, acuérdate, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, él, como cuerpo, como espíritu, como alma, hablando, conversando, platicando con nuestro Padre Celestial, con Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel. Jesucristo nos enseña una y otra vez el cómo estar con el Padre, del cómo estar en oración. Y eso tú lo tienes que aprender. Tú y yo lo tenemos que aprender de parte de él. Tú y yo. Yo me apunto primero. Me refiero a ti, pues porque te estoy dando la clase a ti, ¿no? Pero yo me apunto primero y luego tú, ¿ok? Tenemos que aprender a estar. ¿Qué más revelación quieres? Que la voz de Dios que te está hablando en estos momentos. Muy bien, y con esta ya vamos a terminar, ¿ok? Este sería como un paréntesis solamente, ¿no? Este sería como un paréntesis. Antes de acabar, sí me gustaría que no está en la lista, pero cuando tengas tiempo, lo puedes leer en tu casa cuando tengas tiempo, ¿ok? Pero sí me gustaría eh, que leyeras el que está en Mateo 11:25. Mateo 11. Ahí está en la lista. Perdón, ahí está en la lista. No me había dado. Ahí está, gracias. Sí, ok, gracias. Oh, ok, perdón. Muy bien, ¿quién tiene Mateo 11:25? Y con este vamos a terminar. ¿Quién lo lee, please? Dice, A ver, dígame. en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ya más adelante, en la próxima semana o la de más arriba, vamos a estar hablando un poquito más sobre esto, pero sí lo quise adelantar un poquitito ahí para que te des cuenta la intimidad, para que te des cuenta iba a decir importante, ¿verdad? Pero a veces la palabra importante lo utilizamos tanto que suena tan normal. Pero sí que entiendas que Jesús, que nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, espera estar contigo. Él sí sabe lo que es estar. Y me adelanto un poquito con Lucas 10 de 21 a 22 porque dice, tú lo escondiste, o sea, tú escondiste estas. Dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, de todo, tú eres el todo, porque has escondido la cosa de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Hay cosas escondidas que se revelan a aquellos que tienen esa, y no quiero que malinterpretes, pero que tienen esa inocencia, pero que tienen esa conciencia del saber estar con Él. Y es lo que Jesús quiere que tú y aprendamos. Y espero que haya sido claro, sinceramente. Espero que haya sido claro. Ya se me pasó el tiempo. Espero que haya sido claro. Estar con Él. Padre, gracias en esta noche tan especial a todos aquellos que están en vivo aquí tomando la clase. Aquellos que van a ver y ser parte de la grabación, les bendecimos también.
A ti que estás en vivo, hemos escuchado la voz de Dios que te dice, quiero estar contigo. Y Jesús te dice, y quiero que tú estés conmigo. Oración, oración. Tú que estás viendo la grabación, Dios te dice lo mismo. Yo quiero estar contigo. Y quiero que tú estés conmigo. Es decir, tanto para ti, para mí. Dios nos dice, aprende a estar. Quiero que estés ahí. Que estés presente. Que lo disfrutes cuando estás en oración. Cualquiera que sea el tipo de oración que estés haciendo. Intercesión, intimidad, adoración, alabanza, y vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero Señor Jesucristo, estamos agradecidos porque escuchamos tu voz cada vez que leemos un texto en la palabra. Tú nos hablas, Padre, es tremendo. Me rindo a ti, Jesucristo. Me entrego a ti, Jesús, alma, cuerpo y espíritu al 100%. Tú eres para mí todo. Todo. Y mi cuerpo se somete a ti, te adora. Esta carne, este cuerpo, mis órganos, las células de mi sangre, mis neuronas en mi cerebro, mis pulmones que tienen oxígeno gracias a ti, te adoran, te glorifican. Mi corazón que palpita, este músculo involuntario, se hace voluntario para adorarte, Señor. Es decir, mi cuerpo te adora, lo someto a ti y le enseño a mi cuerpo a estar. Y me enseño a mí mismo, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, a saber aprender a estar contigo, a desearte. Gracias, Jesucristo. Padre Celestial, cualquier petición aquí presente, si tienes alguna petición, empieza a presentársela al Señor antes de concluir la clase. Vamos, empieza a dársela al Señor, una petición, Padre, cada petición que estén haciendo cada uno de ellos, tú la estás recibiendo, contestación, el enfermo se sana en el nombre de Jesús, el perdido se salva en el nombre de Jesús, el muerto resucita en el nombre de Jesús, el oprimido y poseído por el diablo es libre en el nombre de Jesús, se liberta el cautivo en el nombre de Jesucristo, provisión en todo sentido, provisión en el área emocional, provisión en el área matrimonial, provisión en el área familiar, provisión para los nietos, provisión para los hijos, provisión para los pastores, provisión financiera, provisión de comestibles. Padre, aunque la inflación está tan alta, nosotros estamos regidos bajo tu reino, no bajo la finanza ni el gobierno económico de esta tierra, sino en tu gobierno, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú recibes cada oración, cada petición. Gracias. Gloria a tu nombre. Te adoramos, te exaltamos. Eres bendecido en el nombre de Jesús. Tú que estás en vivo, tú que estás en la grabación, te bendecimos en el nombre de Jesús. Esos los dos textos que quedaron pendientes, vamos a tocarlos la próxima semana, ¿ok? Muy bien, me quedo unos minutitos extras si tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, solamente empiecen a salirse una vez que nos despidamos. Estamos contentos de que estemos participando en estas clases. Espero que sean de bendición para ti y principalmente que veamos que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima semana. Gracias. Saludos a todos de parte de mi esposa y de tu servidor. Te decimos buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta la próxima. Adiós. Te iba a decir algo. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí nos comunicamos entonces. Dale, vale. Amén. Ahorita te mando un WhatsApp. Ok. Amén. Vale.